Buenos días, gente. Yo soy el profe Saúl Zárate y hoy vamos a hablar de un tema bastante funable. Para nada es un secreto que en sectores de la sociedad mexicana el tráfico de sustancias ilícitas hacia nuestro vecino del norte es visto como la gallina de los huevos de oro. No estoy haciendo apología al delito ni fomentando esta práctica, simplemente mi objetivo es indagar en la realidad que vive nuestro país con respecto a este problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar acerca de un conocido que entró a trabajar a una de estas organizaciones y en poco tiempo mejoró significativamente su calidad de vida? Aunque bueno, muchas veces en un periodo igual de corto lo mandaron a jubilar y pudo descansar eternamente. En México estamos acostumbrados a escuchar sobre servidores públicos, empresarios, fuerzas del orden y gente de todas las clases, inclinaciones políticas y regiones geográficas que está involucrada en este negocio. Incluso en el año 2023, la revista Science realizó una publicación en la cual estimaba que alrededor de 175,000 personas en el país se dedicaban a este tipo de actividades, siendo en conjunto el quinto mayor empleador, superando a gigantes como Bimbo, Pemex y Oxxo, lo cual pone en evidencia el gran atractivo económico que supone este sector productivo ilícito para la sociedad. Adicionalmente, es bien sabido que el poder económico de las organizaciones criminales ha sido en innumerables ocasiones utilizado para corromper a las autoridades en los distintos niveles de gobierno, lo que hace suponer que el Estado mexicano se beneficia indirectamente de este multimillonario negocio, y no es nada raro haber escuchado algún comentario que abogue que el poderío militar de la nación tiene la capacidad para acabar con este problema. Sin embargo, esto sería bastante perjudicial para la economía del país, siendo una especie de mal necesario debido a la cantidad de dinero que se capta del extranjero, principalmente en dólares. Pero en realidad, ¿es esto cierto? En este video vamos a comprobar a través de datos económicos cuál es el peso que tiene el tráfico de sustancias ilícitas en la economía de México y si en verdad la economía de nuestro país se ve beneficiada por esta actividad. En junio del año 2023, un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el cual colaboraron 9 países, reveló que México fue, de entre ellos, el que más recursos ilícitos captó, y no estamos hablando de competidores débiles en este rubro, sino que de verdaderos líderes mundiales en lo que a negocios turbios respecta, como lo son Colombia, Ecuador, Perú y Bangladesh. Entre 2015 y 2018, el tráfico de estas sustancias representó para México una ganancia promedio anual aproximada de 12,084 millones de dólares. Adicionalmente, si se le suma otro sector que en los últimos años ha ganado relevancia y en el cual han incursionado también estos grupos criminales, como lo es el tráfico de migrantes extranjeros hacia Estados Unidos, estamos hablando que el monto ronda los 13,200 millones de dólares anuales en promedio. Este es un monto similar a la economía total de países como Nicaragua o Macedonia del Norte, y el doble que un país como Montenegro, para darnos una idea. Por otra parte, de acuerdo con un informe publicado por el Banco de México en febrero de 2023, en el año 2022 la cantidad de remesas percibidas por México llegó prácticamente a 58,500 millones de dólares, lo cual representó más de 4% de todo el PIB y la fuente de divisas más grande del país. Por concepto de remesas, el mismo Banco Central indica que son aquellas transferencias de hogares no residentes en favor de residentes, generadas principalmente por la migración de personas a economías extranjeras. Lógicamente, la mayoría de estas personas reside en Estados Unidos. Es decir, que en las remesas no se contabilizan datos de inversión extranjera directa, exportaciones o turismo. Pero, ¿qué tienen que ver las remesas con el crimen organizado? En estos ingresos comunes de divisa americana, los criminales han visto una oportunidad para blanquear sus ganancias y enviarlas a México, sin algún tipo de consecuencia, pues un estudio publicado en Reuters señala que el crimen organizado ha estado tejiendo una red de contactos en suelo mexicano, la cual se trata básicamente del envío de dinero a una persona por concepto de remesas. En su mayoría, estas personas son civiles, las cuales retiran el dinero como si se tratara de cualquier envío lícito de un emigrante trabajador proveyendo honradamente para su familia. Pero a partir de ahí, esta parte hace depósitos a otras cuentas de bancos locales, ligadas a los grupos criminales, obviamente cobrando una cuota.
Si consideramos que la cifra de operaciones en las que se recibieron estas remesas, que señala el mismo Banxico, fue de casi 150 millones, es evidente que para las autoridades es difícil rastrear cuáles de estas se encuentran dentro del sistema de triangulación del crimen organizado. Otro aspecto a considerar es que en los últimos años, el crecimiento promedio anual de las remesas no ha dejado de romper récords. Tan solo en el año 2022, el crecimiento fue del 13.4%, cifra que incluso duplica el presentado en el 2017, el cual fue de 6.6%, y se encuentra muy por arriba del 8.8% del año 2016. Para visualizar la magnitud del asunto, tengamos en cuenta que en el año 2017 las remesas llegaron a los 28.800 millones de dólares, o sea que estas prácticamente se duplicaron en 5 años. Se podría pensar que esto está relacionado con un aumento de la población mexicana en nuestro vecino del norte, pero no tiene sentido si tomamos en cuenta que el número de migrantes mexicanos residiendo en Estados Unidos desde el 2017 se ha mantenido en torno a 12 millones. Y si bien es cierto que es posible pensar que el aumento de los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos puede explicar el aumento, esto implicaría que los migrantes mexicanos estuvieron cerca de duplicar su riqueza, lo que simplemente no tiene lógica. Entonces, estas cifras hacen dudar sobre las fuentes del aumento de estas remesas, o al menos parte de este incremento. Si bien no existen datos oficiales, pues pondrían en tela de juicio la capacidad del gobierno para atacar este problema, de acuerdo con la declaración de un funcionario estadounidense que trabaja en finanzas ilícitas, mencionado por la agencia Reuters, hasta el 10% de todas las remesas percibidas por México podrían estar contaminadas con esta actividad, y las cifras no difieren mucho del porcentaje mencionado por la ONG Signos Vitales, la cual ha estimado a través de cálculos en comportamientos inusuales de los flujos que al menos, es decir, hasta donde pudo comprobar mediante datos disponibles, que el 7.6% del total de las remesas que llegan a México proceden del crimen organizado. Obviamente, si hubiera más disponibilidad de datos, se tendrían porcentajes más elevados, pero ¿en qué se basan estos cálculos de flujos inusuales? Uno de ellos en la superación del número de remesas mensuales en comparación con la cantidad de familias localizadas en un municipio. La organización encontró que en 227 municipios del país, el número de remesas recibidas por mes superaba el número de familias que habitaban, y en 32 de estos municipios las remesas mensuales duplicaban el número de familias. Esto es ilógico, al menos que hipotéticamente la supervivencia de los habitantes del municipio entero fueran únicamente las remesas. Otro punto que considera este estudio es el aumento inusual de las remesas provenientes de estados de la Unión Americana con una población mexicana relativamente pequeña, por no decir insignificante. Es el caso, por ejemplo, de Minnesota, el cual, en el año 2022, fue el tercer estado que más remesas envió a México, solo por detrás de estados que históricamente han tenido una gran cantidad de residentes mexicanos como lo son Texas y California. Desde Minnesota provinieron el 8.3% del total de las remesas en el año 2022, mientras que la población de origen mexicano en ese estado no llega ni al 1%. Y por último, este estudio también menciona que hasta 2018 existían 365 municipios que no recibían ni una sola remesa. Sin embargo, en 2022 recibieron en conjunto casi 41 millones de dólares. Un caso concreto es el de Oquitoa, Sonora, el cual su población no llega ni a los 500 habitantes y pasó de recibir 0 remesas en 2017 a 2.5 millones de dólares en 2022. Imagínense qué bendición para los menos de 500 habitantes del municipio. Por lo tanto, una vez siendo analizados estos datos, podemos suponer que efectivamente el tráfico de sustancias ilícitas es un mal que se ha enquistado en la economía mexicana, hasta un punto en el cual intentar extirpar ese cáncer podría por terminar matando al paciente, pero no tan rápido. Sin caer en que el fin justifica los medios, es necesario analizar el costo de oportunidad que supondría erradicar este tipo de actividades, es decir, el balance entre lo que aporta económicamente a México y lo que nuestro país está dejando de ingresar o podría ingresar si se llegara a neutralizar. En el mismo estudio anteriormente mencionado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, se señala que los flujos financieros ilícitos pueden llegar a debilitar el Estado de Derecho, las instituciones y el sistema judicial, y por lo general los montos obtenidos se reinvierten en mercados ilegales, lo que crearía un círculo virtuoso para estas organizaciones,
pues a mayor dinero, mayor poder a través de la compra de armamentos, sobornos o ampliación del círculo social, y por lo tanto mayor capacidad para evadir a través de los mismos sobornos o mediante el poderío armamentístico al que se supondría que es su principal exterminador, el Estado. Además, en la misma publicación de las Naciones Unidas se menciona que en África se encontró una relación entre una baja inversión en educación y salud y los niveles de flujos financieros ilícitos. En aquellos países en los que estos flujos eran altos, el gasto en salud y en educación era 25 y 58% respectivamente menor que en aquellos en donde se presentaban flujos financieros ilícitos bajos. Sin embargo, la Comisión hace una diferencia entre los tipos de flujos provenientes de la delincuencia, como el tráfico de sustancias y de migrantes, y los flujos comerciales, como podría ser evasión de impuestos y facturación falsa. México está encasillado en el primer tipo, mientras que los países africanos analizados en el segundo. Pero esto también nos pone a pensar en la cantidad de recursos que el Estado mexicano deja de captar a través de la recaudación fiscal, pues es obvio que las actividades criminales no pagan impuestos a diferencia de cualquier actividad económica formalmente realizada. Y si tenemos en cuenta que el narco es el quinto mayor empleador en nuestro país, con aproximadamente 175,000 personas en su fuerza laboral, estamos hablando que ni las organizaciones ni los empleados están siendo directamente gravados por el Estado, lo que lo debilita aún más, pues ese dinero se podría ocupar en seguridad, educación, programas de asistencia social, etc. Es cierto que en México el porcentaje de la economía informal sigue siendo mayor al formal. Concretamente, abarcó más del 55% de toda la población ocupada de acuerdo con datos del INEGI para el primer trimestre de 2023, lo que representa a 32.2 millones de personas. Lo que nos podría hacer pensar entonces que los impuestos que el Estado mexicano está dejando de recaudar desde las actividades criminales solo son un componente más de esta inmensa cifra. Además, los ingresos que se captan de estas actividades permean a otros negocios que están en la economía formal, siendo de alguna forma un beneficio indirecto, que no se tendría si estos negocios turbios no se llevaran a cabo. Pero hay que recordar que a diferencia de un vendedor ambulante o un negocio informal típico de barrio como una peluquería o una cocina económica, los negocios de los grupos delictivos dañan directamente a la sociedad. No por nada, la producción o venta de sustancias ilícitas es catalogado por las autoridades dentro de los delitos contra la salud. Pero remitámonos a los datos duros para comprobar si esto es cierto. De acuerdo con datos del Índice de la Paz para el 2022, la violencia le costó a México en ese año aproximadamente 230,000 millones de dólares, lo que representó el 18.3% de todo el PIB, una cifra 6 veces mayor a la inversión pública en salud y 5 veces más que la destinada en educación. Este costo por habitante asciende a los 35,705 pesos anuales. Y dicha cantidad de dinero para un burócrata corrupto que se beneficia de sobornos del crimen organizado es insignificante, o incluso también para un burócrata honesto o un ejecutivo del sector privado de medio o alto nivel, que puede ganar esos 35,705 pesos no al año, sino al mes. Pero hay que tomar en cuenta las enormes diferencias socioeconómicas que existen en nuestro país, comenzando por considerar que el salario promedio mensual que percibe un mexicano, de acuerdo con datos del propio gobierno en el portal Data México, es de 5,710 pesos. Estamos hablando de que la inseguridad le cuesta en promedio al mexicano más de la mitad de su sueldo anual. Pero igual de importante es considerar el costo social que esto tiene para nuestro país, comenzando con la mano de obra desplazada hacia el crimen organizado. Uno podría pensar que estas personas mejoran su situación económica y en parte esto es cierto, pero también existen reclutamientos forzados, o menores de edad que abandonan sus estudios por ingresar en estas bandas, considerando un futuro a corto plazo económicamente más atractivo, pero que muchas veces se queda en ese corto plazo, y sacrificando las oportunidades más estables a largo plazo que les puede otorgar continuar con sus estudios. Y sé que varios van a decir que el Estado muchas veces no crea oportunidades suficientes para que estos jóvenes prefieran irse por la vía honesta. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero si no hubiera esta oferta de empleo, la gente en dicha situación buscaría otras maneras de subsistir. Otro punto negativo muy importante a considerar es que la inseguridad en México frena la inversión y también hace que México desaproveche esta gran oportunidad que es el nearshoring. Pues al hacerse con una gran cantidad de dólares, los grupos criminales incrementan su poder bélico dentro del país, y esta situación les permite incursionar de manera más fácil en otras actividades delincuenciales, es decir, diversificar sus fuentes de ingresos mediante la violencia. En una encuesta realizada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México,
Casi el 40% de los socios mencionaron que sus operaciones eran inseguras en México, debido a la delincuencia. Otras organizaciones empresariales coinciden en lo mismo, como la Coparmex, la cual mencionó que 1 de cada 2 de sus empresas afiliadas ha sido víctima de algún delito. Y por último, por citar algunos ejemplos de entre tantos, una encuesta de Banjico realizada a especialistas del sector privado mostró que el principal freno a las inversiones en México es la inseguridad, superando a la inflación. Con estos datos, solo piensen en la cantidad de empleos formales que se están dejando de crear en México y la derrama económica que esto podría suponer, que generaría mayor recaudación para el Estado, lo cual se podría invertir en programas sociales o en infraestructura. Y si bien es cierto que no toda la violencia la genera el crimen organizado, seamos honestos, en todos lados hay mayor o en menor medida inseguridad. Pero así como en Siria o en Yemen la violencia se destaca por sus respectivas guerras civiles, en México lo primero que se nos viene a la mente es el crimen organizado. Y no es para menos. De acuerdo con datos de la ONG Semáforo Delictivo, el 80% del total de asesinatos ocurridos en el año 2020 estuvieron relacionados con el narcotráfico. Y recordemos que esto es un porcentaje. Así que aunque en un año aumenten o disminuyan los asesinatos, si el problema persiste, el porcentaje de la relación no tendrá cambios significativos. Queda claro que no existe una homogeneización de las fuentes de información presentadas, lo cual es alarmante si consideramos que este problema es un cáncer para nuestro país. Y es imperante que sea puesto conjuntamente bajo el análisis de expertos en la materia de la sociedad civil, el gobierno y la academia. De otro modo, la desinformación seguirá moldeando la percepción social y haciendo que el problema se enquiste más. Pero por donde quieran buscarle, los efectos sociales y económicos negativos basados en cifras superan abrumadoramente a aquellos efectos que podrían considerarse como positivos. ¿Ustedes creen que en países como Singapur o en China, que son ejemplos relativamente recientes de éxito en cuanto a su desarrollo económico, tengan estos problemas de violencia que presenta México? Los dejo con esa reflexión. Y sin más por agregar, para no más funa, gracias por ver el video. Yo soy el profe Saúl Zárate y nos vemos en el siguiente tema.